Vamos a hablar de uno de los procesos biológicos más importantes. Francamente, si este proceso no tuviera lugar, probablemente no habría vida en la Tierra y yo no estaría haciendo este video para ustedes porque no habría lugar para conseguir comida. El proceso se llama fotosíntesis. Fotosíntesis. Probablemente estés razonablemente familiarizado con la idea. La idea central son las plantas, también las bacterias, las algas y otras cosas, pero normalmente los asociamos con las plantas. Déjeme explicarlo en términos muy simples. Normalmente las asociamos con plantas. Es un proceso que utilizan las plantas, seguramente aprendiste esto cuando eras más joven. Es el proceso que utilizan las plantas para tomar dióxido de carbono, un poco de agua más algo de luz solar y convertir todo esto en azúcares o algunos carbohidratos. Los carbohidratos o azúcares más oxígeno. Obviamente esto tiene dos partes muy profundas para nosotros como especies vivas. Una de estas partes necesitamos carbohidratos o azúcares para alimentar nuestros cuerpos. Lo vimos en los videos de la respiración celular. Generamos todos nuestros ATP mediante la realización de la respiración celular de la glucosa, que es esencialmente un subproducto o una parte de un carbohidrato. Es el más simple para procesar en la respiración celular. Y la segunda parte, tremendamente importante, es conseguir oxígeno. Una vez más, necesitamos respirar oxígeno para que podamos romper la glucosa con el fin de respirar, con el fin de realizar la respiración celular. Por lo tanto, estas dos cosas son esenciales para la vida, especialmente para la vida dependiente de oxígeno. Indispensable para la vida. Indispensable para la vida. Este proceso, aparte del hecho de que es interesante, hay organismos que nos rodean, sobre todo las plantas, las que son capaces de aprovechar la luz solar. Tenemos estas reacciones de fusión en el Sol a 149 millones de kilómetros. Es la liberación de fotones y algunos subconjuntos de fotones que llegan a la superficie de la Tierra, pasan a través de las nubes y cualquier otra cosa, para que después estas plantas, bacterias o algas, sean capaces de aprovecharlos de alguna manera y convertirlos en azúcares que luego se pueden comer. O tal vez la vaca se los come y entonces nosotros comemos la vaca. Si no somos vegetarianos, podemos usar tal de la energía. No es que la vaca esté hecha solo de carbohidratos, sin embargo, esto es esencialmente lo que se utiliza como el combustible o la energía para todos los otros compuestos importantes que comemos. Aquí es donde obtenemos todo nuestro combustible. También el combustible para los animales. Si comes una papa directamente, estás consiguiendo los carbohidratos directamente. De todos modos, esta es una noción muy simple de la fotosíntesis, pero no significa que sea incorrecto. Quiero decir que, si tienes que saber algo acerca de la fotosíntesis, esto sería lo que necesitas saber. Vamos a profundizar un poco más y tratar de llegar a las entrañas de la fotosíntesis y veremos si podemos entender un poco mejor cómo sucede. Me parece increíble que algunos fotones de la luz solar se utilicen para crear las moléculas de azúcar o los carbohidratos. Vamos a profundizar un poco más, empezando por escribir la ecuación general de la fotosíntesis. Bueno, casi lo he escrito, voy a escribirlo científicamente específico. Comienza con un poco de dióxido de carbono, se le añade agua y se agrega, en lugar de luz solar voy a decir fotones, porque son lo que realmente excitan a los electrones de la clorofila. Probablemente verás este proceso en este video, pero vamos a mostrarlo en detalle en los siguientes videos. Lo que excita al electrón lo hace pasar a un estado de alta energía y cuando pasa a un estado de menor energía, somos capaces de aprovechar esta energía para producir ATP y, como verás, moléculas de NADPH. Las que se utilizan para producir carbohidratos, lo vamos a ver en un segundo. En la visión general de la fotosíntesis comienza con estos componentes y luego termina con un carbohidrato. Un carbohidrato podría ser glucosa, no tiene por qué ser glucosa, por lo tanto la fórmula general que se puede escribir de un carbohidrato es CH2O. Vamos a poner unas N por aquí, normalmente son al menos 3 N, en el caso de la glucosa, N es igual a 6. Tenemos 6 carbonos, 12 hidrógenos y 6 oxígenos. Este es un término general para los carbohidratos, aunque puede tener muchos múltiplos más. Se podría tener estos carbohidratos de cadena larga, por lo que terminaría con un carbohidrato y luego con un poco de oxígeno. Esto de aquí no es tan diferente de lo que he escrito en la primera visión general de cómo siempre nos imaginamos la fotosíntesis en nuestros cerebros. Para balancear esta ecuación vamos a ver, tengo N átomos de carbono, así que necesito N carbonos aquí.
Veamos, he ganado T hidrógenos aquí, 2 átomos de hidrógeno y tengo N allí, así que necesito 2 N hidrógenos aquí, pondré una N por aquí, y veamos cuántos oxígenos. Tengo 2 N oxígenos más otra N, es decir, tenemos 3 N de oxígeno. Veamos, tengo una N y le ponemos una N aquí, y luego tengo 2 N, y creo que esta ecuación está equilibrada. Así que este es un punto de vista de 30.000 pies de lo que está pasando en la fotosíntesis. Sin embargo, cuando se profundiza más, verás que esto no sucede directamente, verás que esto ocurre a través de una serie de pasos que con el tiempo nos lleva a los carbohidratos. En general, podemos romper el proceso de fotosíntesis, voy a volver a escribir la palabra, podemos separar la fotosíntesis. Vamos a verlo en detalle en los siguientes videos, sin embargo quiero enseñarte la primera visión general en 2 etapas. Podemos llamar a una de estas reacciones luminarias, o también llamadas reacciones dependientes de la luz, que probablemente sería una mejor forma de escribirlas. Déjeme escribirlas así. Dependientes de la luz. Dependientes de la luz significa que necesitan la luz para que se produzca. Reacciones dependientes de la luz. También tenemos algo que se llaman reacciones oscuras. Las que realmente tienen un mal nombre, ya que también se producen en presencia de la luz. Ocurren en presencia de luz. Las reacciones oscuras las escribí en un color un poco más oscuro. La razón por la que dije que era un mal nombre se debe a que todavía se producen en presencia de luz. Sin embargo, la razón por la que probablemente se llaman reacciones oscuras es porque no necesitan luz. O esa parte de la fotosíntesis no es dependiente de fotones para que se produzca. Por lo tanto, un mejor término hubiera sido reacciones independientes de la luz. Así que, para ser claros, las reacciones de luz en realidad necesitan luz solar. Realmente los fotones para que proceda. Las reacciones oscuras no necesitan fotones para que esto pase, aunque se producen cuando el sol está afuera. No necesitan los fotones, sin embargo necesitan los subproductos de las reacciones luminosas para que se produzca. Es por eso que se llaman reacciones independientes de la luz. Se producen cuando aún hay sol pero no lo necesitan. Esto necesita sol, lo quiero dejar muy claro. Por lo tanto, esto requiere luz solar, requiere fotones. Permítame hacer un breve resumen de los fotones. Esto tal vez nos permita empezar a construir la base con la cual podemos entrar en detalle. Entonces las reacciones luminosas necesitan fotones y agua. El agua entra en las reacciones luminosas y sale en el otro lado de esta. Terminamos con un poco de oxígeno molecular. Esto es lo que ocurre en las reacciones luminosas. Voy a ahondar en lo que realmente ocurre. La acción de la luz produce ATP, que sabemos que es la moneda de la energía biológica. Produce ATP y NADPH. Y NADPH. Cuando estudiamos la respiración celular, vimos la molécula NADH. NADPH es muy similar, solo tiene esta P allí. Solo tiene este grupo fosfato allí, sin embargo realizan mecanismos similares. Este agente de aquí, esta molécula de aquí es capaz de transferir, pensemos en lo que esto significa, es capaz de transferir su hidrógeno y los electrones asociados a este. Por lo tanto, si se transfiere un electrón a otra molécula, esta gana un electrón, es decir, se está reduciendo. Permítame escribirlo. Es una buena forma de recordarlo. OEPREG. La oxidación es la pérdida de un electrón y la reducción es la ganancia de un electrón. Su carga se reduce cuando se gana un electrón, es decir, tiene una carga negativa. Por lo tanto, este es un agente reductor. Se oxida al perder el hidrógeno y los electrones del mismo átomo. Tengo toda una discusión sobre el punto de vista biológico frente al químico de la oxidación. Sin embargo, es la misma idea. Cuando se pierde un átomo de hidrógeno, también se pierde la capacidad de captar los electrones del hidrógeno. Esto de aquí, cuando reacciona con otras cosas, es un agente reductor. Transfiere este hidrógeno y los electrones de él y así lo demás se reduce. Esta cosa es un agente reductor. Agente reductor. Lo que es útil al respecto es cuando este hidrógeno, y en especial los electrones de este, vienen del NADPH, es decir, que la otra molécula pasa a un estado menor de energía que también puede ser usada en las reacciones oscuras.
Vimos en la respiración celular una molécula muy similar, NADH, que a través del ciclo de Krebs, o en realidad más importante que a través de la cadena de transporte de electrones, ayuda a producir ATP, ya que cede sus electrones los que pasan a estados menores de energía. No quiero confundirte demasiado. Las reacciones luminosas se adquieren en forma de fotones en agua, la que separa el oxígeno y la transforma en ATP y NADPH, moléculas que pueden ser utilizadas en las reacciones oscuras. Las reacciones oscuras para la mayoría de las plantas de las que hablamos se llama ciclo de Calvin. Ciclo de Calvin. Voy a profundizar lo que realmente ocurre en el ciclo de Calvin, pero se necesita ATP y NADPH. Y no produce glucosa directamente, probablemente viste esto, se le podría llamar PGAL. Podrías llamarlo G3P. PGAL, G3P, estos significan, déjenme escribirlas, esto es gliceraldehído, perdí el pulso, o se le puede llamar gliceraldehído 3-fosfato, es exactamente la misma molécula, gliceraldehído 3-fosfato. La puedes imaginar como, esta es una simplificación excesivamente burda, 3 carbonos con un grupo fosfato unidos a los carbonos. Esto puede ser utilizado para producir otros carbohidratos como la glucosa. Si tienes 2 de estos, puedes utilizar los 2 para producir glucosa. Vamos a ver una perspectiva general otra vez, porque esto es demasiado importante. Voy a hacer videos sobre las reacciones luminosas y las reacciones oscuras. Serán los siguientes 2 videos que haré. Por lo tanto, la fotosíntesis empieza con fotones. Todos estos se producen cuando sale el sol, pero solo las reacciones luminosas necesitan los fotones. Las reacciones luminosas adquieren fotones. Vamos a entrar en más detalles acerca de lo que ocurre en realidad. También necesita captar los fotones en presencia de agua, que da oxígeno. Se forman moléculas de ATP y NADPH, las que luego se han utilizadas por las reacciones oscuras, el ciclo de Calvin o las reacciones independientes de la luz, ya que estos se producen en la luz pero no necesitan fotones, por lo que son reacciones independientes de la luz, las que usa en conjunto. Vamos a hablar de otras moléculas que se utilizan combinadas. Olvidé un componente muy importante de las reacciones oscuras. Necesita dióxido de carbono. Es de ahí donde se obtiene el carbono para mantener la producción de estos fosfogliceraldehídos o gliceraldehído 3-fosfato. Esto es muy importante, se producen el dióxido de carbono, los productos de las reacciones luminosas, y luego las utilizan en el ciclo de Calvin para producir este simple bloque de construcción para otros carbohidratos. Si recordamos la glucólisis, podrías recordar que esta molécula de PGAL o 3GP o G3P es lo mismo, fue realmente el primer producto, cuando se parte la glucosa en 2, cuando se realizó la glucólisis. Ahora veámoslo del otro lado. Estamos construyendo glucosas o lo que podemos dividir como fuente de energía. Esta es una visión general de la fotosíntesis y de hecho en el próximo par de videos voy a ahondar un poco más y hablaré sobre las reacciones luminosas y oscuras y la forma en que se producen.